Dios es Dios para nuestras vidas, en las buenas y en las malas, cuando tengamos y cuando no tengamos, cuando estemos sanos o cuando estemos enfermos, cuando estemos en decadencia o cuando estemos en éxito total, cuando estemos tristes, cuando estemos desanimados o cuando estemos contentos. Alabamos su nombre como el día de hoy. Dios es Dios en nuestras vidas, hoy, mañana, siempre. Es la seguridad que tiene el cristiano, es el Dios en el que hemos confiado, que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar, que no nos va a dejar caídos por mucho tiempo. ¡Qué lindo es mi Dios! Ya estaba maravilloso. Oh Dios. En Él. Gracias. A pesar de todo lo que le había acontecido. Qué hermoso es. Qué lindo es. Y se sentó Job allá como un perro afuera, con su pedazo de comal, se rascaba. Qué tremendo. Gracias, Señor, porque eres el... Usted cuando le sale salpullido por el calor, ahí anda con la maicena y ahí mezcalito se pone. mezcala y un traguito para recibir. Qué tremenda situación. Pero Job seguía firme. Hasta que vinieron sus amigos. 3 varones de su misma posición. 3 hombres sabios. 3 hombres que decían conocer a Dios. Dice que vinieron cuando se enteraron de todo lo que le había pasado a su amigo Job, y vinieron a verlo, a ver qué había pasado con él. Y cuando llegaron a donde estaba él y lo vieron en tal condición, ¿cómo vieron a ese hombre literalmente despedazándose con esa enfermedad? Dice que sus 3 amigos se quedaron sin palabras. ¿Qué le puedo yo decir a un hombre que ha perdido todas sus posesiones? ¿Qué le puedo yo decir a un hombre que ha perdido a sus 7 hijos, 3 hijas de un solo? ¿Qué le puedo decir a un hombre que está sintiendo el dolor en su carne, en su cuerpo? Y lo veo muriéndose ahí. ¿Qué le puedo decir en ese momento? Eso fue lo que sintieron estos 3 varones cuando vieron a Job. Dice que llegaron y lo contemplaron y no pudieron decir nada. Y dice que se sentaron con él 7 días sin decir ninguna palabra, pensando, ¿qué le diré? ¿Qué consejo le doy? ¿Qué palabra de ánimo le puede hacer bien a este hombre? Qué tremendo es cuando estamos al frente de una desgracia tremenda y tenemos nosotros que ir a dar palabras de ánimo y de aliento a una persona que lo ha perdido todo, o que ha perdido un familiar, o que ha perdido un hijo, o que ha perdido algo valioso. Nos quedamos ahí. ¿Qué le digo? Le damos un abrazo y le decimos, estoy contigo, ¿verdad? Y ahí lo recibimos todo. Porque a veces no sabemos. Está la magnitud de lo que acontece, que a veces no está en nuestra capacidad dar una palabra de aliento. Y esto fue lo que pasó con estos varones. Llegaron, lo vieron y no supieron qué decir. Mejor se sentaron con él por 7 días y no pronunciaron ni una sola palabra. No tenían nada para darle. Y después de esos 7 días de sufrimiento, dice que las fuerzas de Job se empezaron a
a desvanecer. Y la duda empezó a llegar a su vida. Y en el capítulo 3 empieza a dar palabras, a maldecir. Job 3:3 dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Después de los 7 días de estar sentado con sus 3 amigos y no escuchar ninguna palabra de aliento porque no estaba en la capacidad de ellos, Job empieza a hablar y su duda empieza a carcomer su corazón también. Empieza a dudar del Dios Altísimo y empieza a maldecir. Pero hay una cosa bien importante que quiero que usted note. Job maldice el día en que nació, mas nunca, óigalo bien, nunca maldice a Dios. En medio de su duda, en medio de su dolor, en medio de su momento tan difícil, en el momento en que todos hemos pasado algún trago amargo en nuestras vidas, en momentos de desesperación y de dolor, tal vez nosotros sí hemos maldecido a Dios. Tal vez en nuestra ignorancia sí hemos dicho palabras contra el Dios Altísimo. Job era tan íntegro que aún que la duda llegó a su vida, solo dijo: maldito el día en que nací, el día en que se dijo, varón es concebido. No alumbre el día ni el resplandor, porque sentía él lo tremendo en su cuerpo, pero nunca maldijo el nombre de Dios. Qué tremenda lección para nuestras vidas. Qué tremenda lección para nuestras vidas. Nosotros a veces pasamos un problemita y es que tú, Dios, permitiste que me pasara eso. ¿O no? Estamos hablando en confianza, ¿o no lo hemos hecho? Pero es que tú, Señor, si tú no me hubieras mandado allá a predicar, allá no me hubieran apedreado. Pero es que si tú, Señor, no me hubieras mandado a que la célula aquella me hubieran hecho mala cara. Cositas tan pequeñitas le reclamamos a Dios. Perdí mi cartera, Señor, traía 100 pesos ahí. No, que tú me cuides y cuidarás de mí. A ver, 100 miserables pesos ahí, y en pura monedita de así. Vea cómo pues reclamamos a Dios por cosas tan insignificantes y le echamos la culpa a Dios, y a veces lo maldecimos, que es lo más tremendo que podemos hacer, lo más ruin y bajo y perverso que podemos hacer conociendo ya a Dios. Job solamente yo creo que le dieron ganas de maldecir, y algo dentro de él le decía: no maldigas a tu Dios, a tu Creador, no importa la condición en la que estás. Y yo creo que él se mordió la lengua y solo dijo: maldito el día en que nací solamente, pero jamás maldeciré. Porque en el fondo de su corazón él sabía en quién estaba confiando. Porque en el fondo de su corazón él sabía que Dios estaba con él, aunque parecía que no. Aunque parecía que no. Aunque parecía que Dios se lo había abandonado.
Job siguió confiando. No entendía lo que le estaba pasando. No entendía. Pero aún así no renegaba ni maldecía a Dios. Él solamente quería entender: Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué llegan momentos difíciles a mí? Si yo no he pecado contra ti, yo soy un hombre que he guardado tus mandamientos, que he guardado tu palabra, que he guardado tus estatutos. ¿Por qué me pasa eso a mí?, decía Job. Y tenía razón, porque él era un hombre que se había mantenido fiel a Dios. Era un hombre de integridad para con Dios. Él estaba en lo correcto, diciéndole: Señor, yo he sido fiel a ti, pero ¿por qué me pasa eso? El único dilema de Job era saber. Quería que Dios viniera y le dijera: te está pasando esto, por esto, por esto y por esto. Él quería tener una explicación lógica de por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Cuando dice su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Cuando nos acontecen cosas que no tienen explicación lógica para nosotros, queremos cuestionar a Dios y preguntarle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me cayó esta enfermedad? ¿Por qué a mí se me murió este hijo? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué se me murió a mí mi mamá? ¿Por qué se me murió mi papá? Queremos cuestionar y queremos una respuesta de Dios para calmar nuestra ansiedad, cuando a veces no está en nuestro entendimiento comprender a Dios. Yo tengo un sobrinito que tiene 8 años. Su papá es canadiense y cuando él tenía como 3 años, el niño le detectaron diabetes. Y no sé si ustedes sepan, pero un diabético debe tener atención y supervisión todo el día, todos los días de su vida. Tremendo. Hay que checarle con la maquinita la sangre, a ver si no está bajo o está alto. Si está alto, hay que ponerlo a hacer algo, a caminar, a correr. Si está bajo, hay que darle rápido algo de comer. Si se baja demasiado, empieza como a perder el conocimiento, como a desmayarse, o se vuelven enojados, se vuelven así tristes. Está tremenda esa enfermedad. Y mi cuñada siempre decía: ¿por qué a él? ¿Por qué le pasó eso a mi niño? ¿Él qué culpa tiene? Decía, y sigue diciendo: ¿por qué no me pasó a mí mejor? Y yo siempre le digo: Dios tiene un propósito para tu vida y para el ateo de tu esposo que no cree en Dios. Y cada vez que me dice: ¿pero qué quiere?, le digo: pues acércate a él y pregúntale. Pero mientras no quieras acercarte a él y todo lo cuestiones, no vas a obtener ninguna respuesta, le digo. Pero hay un Dios tan poderoso que puede sanar a tu hijo. Solamente quiere tu corazón, quiere el corazón de tu esposo, quiere el corazón de cada uno de ustedes. Y que dejen de andar pensando tanto en el dinero y en hacer y en conquistar el mundo y todas esas cosas vanas que no sirven de nada.